7:18, tiempo local en Venezuela, bienvenidos. Si recién se conecta a la señal de Globovisión, recuerde que también estamos en www.globovision.com. Hoy además fecha religiosa, fecha de conmemoración, fecha además que nos llama a la reflexión porque hoy se conmemora un año más de la religiosidad que impregna nuestra chinita, la chinita de Venezuela, la chinita de Maracaibo. Por eso hay transmisión especial a lo largo de esta jornada durante la pantalla de Globovisión, la bajada de la chinita a partir de las 8 de la mañana, tiempo local en Venezuela. Usted puede mantenerse en sintonía para que siga de primera mano todo lo que ocurrirá desde el estado Zulia con la transmisión completamente en vivo. Además, en pantalla tradicional también nos puede conseguir en www.globovision.com. A ver, hace solamente unas horas estábamos hablando de que Perú ya tiene nuevo presidente, juramentado además, Francisco Sagasti, tercer presidente en menos de una sola semana. Justo el momento del primer mensaje oficial a la nación del nuevo presidente del Perú. Se llama Francisco Sagasti, tiene 77 años y hace solamente una jornada asumía como presidente interino del Perú hasta julio del próximo 2021. Y en este primer mensaje a la nación, Francisco decía que su gestión estaría enfocada con los jóvenes. Comenzaba ya con las promesas, mencionaba a los jóvenes, hacia allá aseguró estar enfocada su corta gestión, a pesar de que va a estar en el poder hasta el momento solamente hasta julio del próximo año, luego de las elecciones que se van a realizar a mediados del mes de abril. Con un minuto de silencio, incluso previo a la juramentación de Francisco Sagasti como presidente del Perú, el Congreso rendía inicialmente honores a dos jóvenes, a Inti Soltelo y a Brian Camargo, fallecidos durante la represión del gobierno del ahora expresidente Manuel Merino. Estos dos jóvenes murieron la anterior semana, un día después se pronunciaba el Tribunal Constitucional e incluso pedía investigaciones para el ahora expresidente Manuel Merino. Una vez investido incluso Sagasti como jefe de Estado, dijo que su gestión presionará para que se haga justicia por los que murieron, por los que desaparecieron y por los que fueron agredidos durante el ejercicio constitucional de su derecho a la protesta. Es información que se ha registrado en las últimas horas. Desde luego Globovisión le hace seguimiento correspondiente porque se mantiene en desarrollo y sigue la exigencia de la ciudadanía peruana, sobre todo por temas económicos, temas políticos, temas sociales, temas sanitarios. Perú se aproxima a 1 millón de contagios. Pero tenemos más informaciones, Rosa Colmenares, incluso más análisis. Regresamos con el análisis a esta hora de la mañana y para ello damos la bienvenida a nuestros estudios de primera página al doctor Eduardo Fernández, con una gran trayectoria política, abogado, un político venezolano que fue candidato presidencial, además es presidente del IFEDEC, el Centro de Formación de Políticas Públicas Arístides Calvani. Bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí en este momento tan importante para la humanidad y para Venezuela también. Estamos hablando de momentos importantes para la humanidad. Se habla de una coyuntura política sin precedentes. Hoy, en pleno siglo XXI, una pandemia azota al mundo, un año que ha sido muy convulso, con también procesos electorales que se están desarrollando. Importante resaltar lo que ha venido aconteciendo en Estados Unidos, porque también tiene una repercusión importante en Latinoamérica y también en países como Venezuela. Quisiera, desde su experiencia y desde su olfato político, que nos dé un análisis de cómo ve usted la situación en el panorama hoy por hoy en Venezuela. Vienen unas elecciones parlamentarias, la oposición parece fraccionada, hay un grupo que ha decidido participar, otro abstenerse. Bueno, muy bien, pero usted me permitirá que yo comience esta entrevista saludando a la gente del Zulia, a la región zuliana, porque hoy es el Día de la Chinita. Así es. Y creo que hoy es un día muy apropiado para pedirle a la Chinita su intercesión por el Zulia y por Venezuela, porque la Chinita es una devoción muy grande de los zulianos, pero también muchos somos los venezolanos que nos encomendamos a la Chinita. Pedirle por el Zulia, porque Venezuela ha sufrido mucho durante estos primeros años del siglo XXI. Desde que comenzó el siglo, el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, ha sufrido mucho el país, la situación económica terrible, pero el Zulia ha sido particularmente castigado. Falta de energía eléctrica, hay que ver lo que significa el calor de Maracaibo o de Machiques o de la costa oriental también.
sin aire acondicionado, sin electricidad, el drama de la gasolina, el drama de la inflación, es decir, todo lo que hemos sufrido todos los venezolanos, los zulianos lo han sufrido, los zulianos y los tachirenses han sido particularmente castigados. De modo que un saludo muy cordial a toda la región zuliana, a todos los amigos de Maracaibo y de todo el estado Zulia en el Día de la Chinita. Hablamos de la situación de Venezuela. Venezuela está en una situación muy crítica. Es muy grande el sufrimiento de la familia venezolana. Crisis económica, crisis social, colapso de los servicios públicos, crisis de las instituciones políticas, pero yo vengo a decir rotunda y categóricamente que este país tiene futuro, que no podemos dejarnos robar la esperanza, que tenemos que trabajar activamente para mejorar la situación del país y se puede mejorar. Y la ruta del cambio es la ruta electoral. No conozco otra. Yo no digo que es la mejor, es que es la única. Porque fíjese que hay grupos que han puesto como su esperanza, quizá, y lo voy a decir en estos términos, en el proceso electoral en Estados Unidos, un nuevo periodo electoral de Donald Trump, que este país resuelva quizá el conflicto en Venezuela con un cambio rápido de gobierno, que quizá es algo que seduce a muchos venezolanos más allá de las elecciones que han venido calificando como un fraude. ¿Usted qué piensa sobre también este tema? Hay mucha expectativa en Venezuela, y eso es un poco tradicional en nuestro país, en soluciones mágicas. Esto se va a arreglar. ¿Cómo se va a arreglar? Algo va a pasar. Bueno, pues lo que hay que hacer es utilizar la ruta en la cual tenemos más fuerza los que queremos un cambio. Hay que promover el cambio. ¿Cómo se promueve el cambio? Se me ocurren tres cosas. Primero, un golpe militar. Mucha gente apostó a que en Venezuela habría un golpe militar. Eso no se ve viable. Es una hipótesis que considero muy poco probable, pero además nada deseable. La historia de Venezuela está llena de golpes militares y creo que eso ha sido sumamente negativo. Es más, este proceso trágico que hemos vivido en los primeros años del siglo XXI comenzó por un intento de golpe militar en 1992. De modo que yo no recomiendo esa ruta, que ni es probable ni es deseable. Entiendo. Entonces llegó un momento en que cuando el presidente Trump dijo todas las opciones, todas las cosas están sobre la mesa, la gente dijo, no, esto lo va a arreglar Trump. Una ilusión. Primero, porque esa hipótesis es muy poco probable que los Estados Unidos comprometan a sus jóvenes en una aventura militar en Venezuela, que se sabe cómo comienza, pero nadie sabe cómo termina y a qué precio. Estados Unidos intervino en Siria hace 6 años, creo que llevamos para 7 años, y no han podido resolver. Un alto costo para la población. El costo en vidas humanas y el costo material. De modo que esa también es una hipótesis que yo considero absolutamente improbable y absolutamente indeseable. El precio que tendríamos que pagar los venezolanos por eso sería descomunal. Entonces, ¿qué es lo que queda? El camino civilizado, el camino democrático, el camino institucional. Reconozco que estamos confrontando a un gobierno que es sumamente tramposo. Y cuando digo esto no es simplemente abusar del lenguaje. Sí. El gobierno hizo elegir un Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo, cosa que no está prevista en la Constitución. El gobierno ha intervenido y ha atropellado a los partidos políticos nombrando directivas a partidos que tienen que elegir sus directivas los propios partidos, no que el gobierno se los imponga. Y intervino a COPEI, intervino a Acción Democrática, intervino al Primero Justicia. Considerado por analistas como incluso un hecho adrede para causar más desmotivación. Para desmotivar a los electores. Al gobierno le interesa que la gente no vote. El gobierno tiene muy buenas encuestas y sabe que en Venezuela más del 80% de los venezolanos queremos un cambio. Y queremos un cambio pacífico, democrático, electoral. El gobierno lo sabe. Entonces el gobierno hace cosas para desanimar a los electores, de tal manera que solamente sean sus partidarios los que vayan a votar. Desgraciadamente, dirigentes importantes de la oposición contribuyen a la estrategia del gobierno.
Por ejemplo, el año 2018 había elección presidencial. ¿Quién ganó el año 2018 las elecciones? La abstención. ¿Y quién celebró la fiesta? Maduro. Porque Maduro se quedó en Miraflores gracias a la abstención. Si todos los venezolanos hubiéramos votado, pues hubiéramos logrado un cambio. Es verdad que las circunstancias son muy difíciles, pero yo creo que lo que tenemos es que utilizar esa arma atómica, que es tener más del 80% de los venezolanos a favor del cambio, y presentarle una propuesta atractiva y organizar las fuerzas populares en todos los estados, en todos los municipios, en todos los centros electorales, vigilar las mesas de votación. Frente a 80%, no hay gobierno, por tramposo que sea, que pueda resistir. Entonces yo aprovecho esta conversación con usted para invitar a los venezolanos a que nos movilicemos por la vía civilizada y democrática de las elecciones. Bien, fíjese, usted habla de un término importante que es el tema de la esperanza y desesperanza. Yo quisiera que usted nos cuente cómo entonces motivar al electorado a votar en medio de esta palabra desesperanza. Este tema lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa, porque a esta hora debemos hacer un corte. Son las 7:29 de la mañana. Al regreso seguiremos conversando con el doctor Eduardo Fernández respecto al panorama político-social en nuestro país. Con Primera Página seguimos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Eduardo Fernández. Antes de irnos a la pausa nos quedaba una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo decirle hoy a la población venezolana que vaya a votar cuando cada quien también está sumergido en sus propias preocupaciones, tema agua, luz, gasolina, claro, entre otros tantos, ¿no? La desesperanza que hoy por hoy está en Venezuela, y además de que sienten que hay un divorcio de los políticos respecto a su realidad y que se acuerdan de ellos cuando viene un proceso electoral. Pues mira, yo creo que lo importante es que tomemos conciencia de que la solución de los problemas de Venezuela está en nuestras manos. Somos nosotros los venezolanos. ¿Cómo lo hacemos? Apostando a la ruta electoral. Comprendo que hay muchos factores que desaniman lo tramposo que es el gobierno en primer lugar, la pandemia, la falta de gasolina, la catástrofe económica que estamos sufriendo. En medio de todas esas circunstancias, podríamos decir, bueno, ¿por qué no tomamos un fusil y nos vamos a la montaña? Eso, repito, me parece que es poco probable y nada deseable. Así no vamos a resolver el problema. La única ruta que hay es la ruta electoral. A pesar de las trampas del gobierno, repito, cuando tienes la posibilidad de meter 80% de la votación, pues las trampas son derrotadas. Ahora hay que participar. Si nos quedamos de brazos cruzados, nos resignamos. Yo no recomiendo la resignación. Los cubanos tienen 60 años sometidos al bloqueo norteamericano y no han resuelto su problema. ¿Y quién paga la factura del bloqueo? La gente. Yo siempre le digo a mis amigos que apuestan a estas medidas, le digo, el último venezolano que va a pasar hambre va a ser Nicolás Maduro. El último venezolano a quien le va a faltar gasolina es Nicolás Maduro. Pero mientras tanto, cada vez son más los venezolanos que tienen hambre, cada vez son más los niños venezolanos desnutridos. Claro. Que además cuando un niño no recibe la alimentación adecuada, después no se puede recuperar en la vida. Entonces tenemos que pensar en Venezuela, no es cuestión de partidos políticos, no es cuestión de política, es cuestión de salvación nacional. De acuerdo. Hay que salvar a Venezuela. Y yo invito a los venezolanos a votar por la esperanza, a votar por el cambio, a votar por construir un país mejor para nuestros contemporáneos, sí, pero también para nuestros hijos y para nuestros nietos. Bien, usted está comentando otro tema que también es importante tocar. Mencionaba el tema del bloqueo que hay en Cuba, y hoy también hay grandes expectativas respecto a lo que pueda ser una nueva política por parte de Estados Unidos, y el tema de las sanciones que, como usted bien menciona, más allá de lograr sus objetivos de cambio de gobierno, pues terminan afectando gravemente a la población. Ahora bien, ¿qué expectativas tiene usted respecto a un nuevo gobierno de Joe Biden respecto a Venezuela? Bueno, yo creo que ha sido evidente que la estrategia propuesta por el Departamento de Estado, por la Casa Blanca
durante la administración Trump no produjo resultados. Es decir, produjo resultados negativos, contraproducentes. Se consolidó más la dictadura venezolana. El régimen en Venezuela se consolidó gracias a esa política equivocada. Entonces, al entrar una nueva administración con el señor Biden, se supone que sus equipos de consejeros y de analistas de la política latinoamericana y de la política venezolana en particular, propondrán una estrategia más inteligente. ¿Cuál fue la que propuso Trump? Primero, cese de la usurpación. ¿Cómo cesaba la usurpación? Por un golpe militar no se produjo. Por una invasión extranjera no se produjo. Por cierto, que me acaban de recordar que en el mes de enero se cumplen 20 años de presencia militar de los Estados Unidos en Afganistán. En este momento el presidente saliente, Donald Trump, está retirando tropas de Afganistán, después de 20 años metidos allá. Y lo de Irak también fue cuando el comienzo del gobierno del señor Bush, el joven, y resulta que pasaron 8 años de gobierno de Bush, 8 años de gobierno de Obama, 4 años de gobierno de Trump, y ahora es que están retirando las fuerzas militares norteamericanas de Irak porque no pudieron irse antes, porque cuando se meten después no saben cómo van a arreglar las cosas. Los resultados son negativos. Entonces, en cuanto a somos muertes, los fallecidos, venezolanos, la población. y es por la calle real, buscar al pueblo, organizar al pueblo, promover. El problema no es de vanidades, yo quiero ser diputado, no. El problema es Venezuela, cómo salvamos a Venezuela de esta tragedia y cómo rescatamos a los venezolanos de esta tragedia. Pero ¿sí cree usted que hoy por hoy hay políticos comprometidos con este tema de salvamos a Venezuela y no yo quiero tener un curul? Yo creo que hay mucha conciencia, creciente conciencia, no toda la que yo quisiera, porque aquí no está involucrado solamente el liderazgo político. Yo creo que el liderazgo empresarial, y por cierto quiero aplaudir que Fede Cámaras está promoviendo unos diálogos sobre el diálogo y sobre la necesidad de entendimiento. De acuerdos políticos. Acaban de invitar a Humberto Lacalle, que fue el jefe de los grupos negociador colombiano, con las guerrillas para tratar de desmontar esa tragedia que tienen los colombianos también. Los dirigentes sindicales, los trabajadores organizados tienen que tener una participación enorme en el rescate de Venezuela, las universidades, las academias. Yo estoy promoviendo un movimiento que se llama Unión y Progreso. Es una tarjeta muy bonita, por cierto, verde y naranja, que tiene una U que está en el canal, en la columna de la derecha en el medio. Una tarjeta muy bonita. Y la encabeza, el candidato que la encabeza es Luis Mata de Molleja, que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales y dirige los cursos de posgrado de Economía de la Universidad Central. Gente capacitada, gente que conoce el problema económico para que nos ayude a rescatar a Venezuela. Doctor Eduardo, es momento de nosotros hacer una pausa a esta hora de la mañana. Al regreso vamos a estar leyendo las preguntas y las inquietudes que tiene nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta Primera Página. Ya regresamos. Ya regresamos con Primera Página. Seguimos conversando con el doctor Eduardo Fernández. Doctor Eduardo, quisiera preguntarle, una pregunta quizá un poco más personal. ¿Cómo habría sido la historia de Venezuela de usted en aquellas elecciones presidenciales ganar y no Carlos Andrés Pérez? Yo siento que ese era un momento para el cambio, de nuevo también, porque había un modelo muy exitoso del 58 hacia el final del siglo, pero que ya estaba como agotado. Hacía falta una nueva generación, una nueva inyección de ideas, de sangre, de cambio. Y la tragedia del presidente Pérez fue que él ganó porque muchos venezolanos creyeron que si él ganaba, regresábamos a la bonanza económica del año 73. Y eso era imposible. Entonces mucha gente votó para eso. Y cuando llegó Pérez tuvo que forzosamente aplicar un programa de ajustes completamente distinto de la expectativa que tenía el electorado. Eso explica en alguna medida el drama del Caracazo y
especie de inestabilidad que caracterizó al gobierno de Pérez, que terminó tan mal. Estallido social y que además dio pie al origen de Por cierto, yo movimientos cuando se intentó derrocar al presidente, yo había combatido a Pérez, había luchado por convencer a los venezolanos que no convenía una segunda presidencia de Pérez. La gente me decía, pero bueno, es que peor que Pérez no puede haber nada. Y resulta que vino Chávez. Y después me decían, no, es que peor que Chávez no puede haber nada. Y vino Maduro. Ahora me dicen, no, es que peor que Maduro no puede haber nada. Mira, no recomienda decir todo esta lo frase. que puede ser empeorado, puede ser empeorado. Lo que necesitamos es convocar un gran consenso nacional. Por eso respaldo una tarjeta que dice unión. A los venezolanos nos hace falta recuperar el sentido de unidad nacional. Uno de los grandes pecados del chavismo fue haber dividido a los venezolanos entre buenos y malos hijos de la patria, entre revolucionarios y escuálidos, entre cuarta y quinta. Hay que recomponer la unidad nacional para trabajar por el progreso de los venezolanos, por el bienestar de los venezolanos. Este país tiene todo lo que se necesita para mejorar la situación económica. Tenemos petróleo, tenemos un potencial agrícola y pecuario formidable, tenemos un potencial minero muy grande, un potencial turístico espectacular. Venezuela puede florecer y una vez que se produzca el cambio político y empiece Venezuela a florecer, mucha gente venezolana que se ha tenido que ir del país, muchos jóvenes competentes, muy buena gente, de mucha calidad, regresarán a Venezuela y tendrán la posibilidad de contribuir al crecimiento y a la felicidad de los venezolanos. Porque si algo tiene el venezolano es que es trabajador y optimista pese a toda la situación que se ha venido presentando en nuestro país. Nosotros vamos ahora a leer justamente los comentarios que nos está llegando por parte de nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página y Juan Carlos Rosso va a dar lectura a ellos. Doctor Eduardo, incluso hay muchísimos comentarios, muchísimos tweets, mucho tráfico e interacción con nuestra audiencia, por lo que pedimos, en la medida de lo posible, mantener comentarios breves para cada respuesta, ¿no? Por ejemplo, Gilberto pregunta, ¿qué pasaría desde el punto de vista legal y moral si en las elecciones participa solo 30% de electores? ¿Qué pasa si la mayoría de los electores no sale a votar en demostración de rebeldía? Gana el oficialismo. ¿Qué pasaría si la gente no va a votar? Bueno, el oficialismo, el gobierno, va a llevar a sus empleados, a sus partidarios, y va a decir, no, votó no sé qué porcentaje y ganamos. Fue lo que pasó en el año 2018. ¿Quién ganó las elecciones presidenciales del 2018? La abstención fue la mayoría, más del 50% de los venezolanos no fue a votar. ¿Quién celebró la fiesta? Maduro en Miraflores, porque gracias a la abstención se quedó 2 años más. Si todo el mundo hubiera votado, seguramente se hubiera producido un cambio. En este momento, si predomina la abstención, yo sé que hay muchos venezolanos que están inclinados a no votar. Si predomina la abstención, ¿quién va a celebrar la fiesta? Maduro. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno puso al ministro de la Defensa, al general Padrino, a dar esa declaración tan absurda de que de ninguna manera la oposición va a gobernar este país más nunca? Esa es una declaración pensada para desanimar a los votantes, para que la gente diga, no, fíjate que ya está el acta redactada, ya los resultados lo están cantando. Bueno, pues hay que combatir contra la trampa, hay que combatir contra las maniobras, hay que combatir por conquistar un destino mejor para Venezuela. Tenemos más preguntas. Pedimos, por favor, la respuesta corta en la medida de lo posible. Listo para tener mayor cantidad de preguntas. César Ayala, por ejemplo, ¿qué futuro hay para Venezuela si Maduro ya proyecta su gestión más allá de 2027 sin elecciones? Dígame usted, ¿cuál sería la manera de expulsarlo del gobierno para siempre? Pregunta de César Ayala. Yo siento, y lo digo con toda formalidad y con todo respeto, que mientras el señor Maduro esté en Miraflores, los problemas de Venezuela no solamente no se resuelven, sino que se agravan. Y la manera de que el señor Maduro se vaya de Miraflores es la ruta democrática, la ruta electoral, la ruta constitucional. Bolívar Divisa pregunta, se habla mucho que la nueva asamblea creará el poder comunal como una nueva forma de eliminar la crisis económica social.
La pregunta va, ¿Eduardo Fernández apoya ese nuevo poder comunal muy parecido a Cuba? De ninguna manera. Pero para evitar eso hay que dar la pelea. Justamente para evitar que nos sigan cubanizando. Acuérdense que el señor Maduro ha sido un discípulo muy devoto del modelo cubano. Para que no siga Venezuela cubanizándose, tenemos que derrotar esas políticas y construir una Venezuela más democrática y más próspera. Bien, agradecemos a nuestra audiencia, como siempre, por hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas con la etiqueta Primera Página. Doctor Eduardo Fernández, ya se acerca el final de esta entrevista. Finalmente, su consejo para los venezolanos, para nuestra audiencia que hoy por hoy está en casa con una grave crisis social, económica y además una pandemia. Venezuela tiene futuro y el futuro de Venezuela está en nuestras manos, en las manos de todos los venezolanos. No sigamos apostando a soluciones mágicas. Somos nosotros los que con nuestro voto podemos derrotar a un gobierno que nos ha hecho mucho daño al país y mucho daño a todos los venezolanos. Vamos a votar por el cambio, por la esperanza, por la unión y el progreso de todos los venezolanos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos, usted, como siempre, Rosa, su participación en este punto de encuentro informativo y darnos su visión desde su larga experiencia política. Nosotros nos vamos a una pausa. Agradecemos a ustedes, como siempre, por participar con nosotros con la etiqueta Primera Página. Al regreso, mucha más información y análisis.